En una pequeña ciudad provincial del estado de Ohio, se encontraba la escuela secundaria Thomas Jefferson. La institución educativa era típica de las zonas rurales de Estados Unidos, rodeado de césped bien cuidado, con un asta bandera en la entrada, donde ondeaba constantemente la bandera de Estados Unidos. Michael Russell, un profesor de historia de 32 años, había estado trabajando en esa escuela durante 8 años. Se consideraba uno de los educadores más experimentados y respetados. Graduado de la Universidad del Estado de Ohio y poseedor de una maestría en ciencias históricas, Russell siempre había tenido una mente analítica y la habilidad de contar los eventos históricos de manera fascinante. Sus lecciones rara vez se asemejaban a una aburrida enumeración de fechas y hechos, sabía cómo convertir los procesos históricos en relatos cautivadores, lo que le valió el respeto tanto de sus colegas como de sus alumnos. En cuanto a su apariencia, Michael tenía un aspecto estricto y conservador, trajes oscuros, camisas blancas, el cabello oscuro cuidadosamente peinado hacia atrás, con un toque de canas en las sienes. No estaba casado, lo cual no era tan inusual en una pequeña ciudad provincial donde los hombres de su edad generalmente ya estaban casados. Sus colegas lo conocían como una persona de pocas palabras, reservada, completamente dedicada a su profesión. En la misma escuela estudiaba Emily Wilson, una estudiante de 18 años que estaba por terminar sus estudios en ese año. Era una de las mejores alumnas del último curso, una estudiante ejemplar, activista del consejo estudiantil, participante en varias olimpiadas académicas. La historia le interesaba mucho, y era precisamente en las lecciones de Russell donde se sentía especialmente motivada. Emily provenía de una familia estadounidense típica de clase media. Su padre trabajaba como gerente de nivel medio en una fábrica local, y su madre era bibliotecaria escolar. Sus padres prestaban mucha atención a su educación, apoyaban sus logros y ambiciones. Desde pequeña, Emily había demostrado tener un enfoque decidido y un fuerte deseo de alcanzar el éxito. Lo primero que destacaba de Emily era su intelecto. A sus 18 años, parecía mucho mayor de lo que indicaba su edad, poseía una manera de hablar desarrollada y una comprensión profunda de los procesos sociales. Sus trabajos escolares a menudo iban más allá de los ensayos estándar de los estudiantes, mostrando un pensamiento fuera de lo común y una gran capacidad analítica. Los caminos profesionales de Michael Russell y Emily Wilson se cruzaron mucho antes de que entre ellos surgiera algo más que una relación entre profesor y alumna. Inicialmente, lo que los unía era un interés académico mutuo, un profundo enfoque en los procesos históricos, respeto mutuo y cercanía intelectual. Nadie en ese momento podría haber imaginado las trágicas consecuencias que tendría su encuentro y los eventos que ocurrirían en los próximos meses. Los primeros indicios de una relación especial entre Michael Russell y Emily Wilson comenzaron a manifestarse de forma gradual. Al principio, esto se expresaba en interacciones académicas que iban más allá de la comunicación estándar entre profesor y estudiante. Después de las clases, Emily empezó a quedarse más tiempo en el aula para discutir materiales históricos adicionales. Michael estaba dispuesto a entrar en contacto, sugiriéndole temas optativos para estudiar. Notó que Emily no solo era una estudiante aplicada, sino que poseía un pensamiento poco convencional y una comprensión profunda de los procesos históricos. Poco a poco, sus conversaciones se volvieron más abiertas y personales. Russell comenzó a compartir con Emily detalles de su biografía, a hablarle sobre intereses científicos que iban mucho más allá del programa escolar. Le recomendaba libros que no estaban incluidos en la literatura estándar, seleccionaba materiales de investigación especializados. Emily, por su parte, se sentía halagada por la atención de un profesor tan respetado. Para ella, Michael representaba el ideal de intelectual al que admiraba. Su profesionalismo y conocimientos profundos despertaban en ella un verdadero interés y respeto, que rápidamente se transformó en un vínculo emocional. El psicólogo escolar, más tarde, podría haber calificado lo que sucedía como un ejemplo clásico de manipulación emocional. Russell creaba hábilmente un ambiente de relación especial, en el que Emily se sentía única. Constantemente destacaba sus habilidades intelectuales, le decía que era mucho más inteligente que sus compañeros.
Durante el verano, después de terminar el año escolar, su relación dio un nuevo paso. Bajo el pretexto de preparar un proyecto de investigación, comenzaron a encontrarse fuera de la escuela, en la biblioteca de la ciudad, en cafés, durante su trabajo conjunto sobre materiales académicos. El primer contacto físico ocurrió de manera sutil y parecía accidental. Mientras trabajaban con documentos, Russell tocó la mano de Emily, como si le estuviera señalando algún detalle en el texto. Ese momento se convirtió en un punto de inflexión. La comunicación no verbal rompió definitivamente las barreras profesionales. Para ese entonces, Emily ya había alcanzado la mayoría de edad, lo que legalmente hacía que su relación no fuera ilegal, pero moralmente completamente inapropiada en el contexto de educador y estudiante. Russell comprendía perfectamente los riesgos, pero el vínculo emocional e intelectual con Emily apagaba su ética profesional. En una ciudad donde todos se conocen, una relación como la suya no podía pasar desapercibida. Los rumores y las sospechas empezaron a crecer, creando una tensión adicional. Nadie podía prever que esta historia, en unos pocos meses, se convertiría en la principal noticia criminal de la región y cambiaría para siempre la vida de todas las personas involucradas. Esconder su romance fue una verdadera prueba para Michael Russell y Emily Wilson. Ambos eran conscientes de lo arriesgadas que podían ser sus relaciones en la comunidad de una pequeña ciudad provincial. El primer mecanismo de ocultación fue la completa socialización de su relación. Evitaban lugares públicos donde pudieran ser vistos juntos. Sus encuentros se llevaban a cabo en ubicaciones lo más escondidas posibles, carreteras rurales, apartados estacionamientos suburbanos, cafeterías poco frecuentadas en pueblos cercanos. Michael tomaba todas las precauciones posibles. Cambiaba de teléfono móvil, se comunicaba con Emily a través de mensajeros cifrados que eliminaban automáticamente los mensajes, y usaba plataformas anónimas de correo electrónico con conexiones VPN. Emily también era cautelosa. Siendo inteligente y calculadora, comprendía las consecuencias de una posible exposición. Ante sus padres y compañeros, mostraba la imagen de una estudiante ejemplar, ocupada exclusivamente en la preparación para ingresar a la universidad. Sus emociones eran completamente diferentes. Michael sentía un miedo constante al ser descubierto, lo que paralizaba tanto su vida profesional como personal. Cada llamada telefónica, cada aparición inesperada de colegas o administradores de la escuela le causaban ataques de pánico. Emily, por el contrario, obtenía satisfacción emocional dolorosa de la relación. Para ella, el romance con un profesor era una forma de afirmación personal, una prueba de su excepcionalidad. Disfrutaba de la sensación de superioridad sobre sus compañeros y del secreto que mantenía. Los primeros riesgos de exposición comenzaron 3 meses después de que iniciaran su relación. La psicóloga escolar notó comportamientos extraños en Emily, cambios repentinos de ánimo, aislamiento, mayor ansiedad. Sin embargo, no tenía pruebas directas de lo que sucedía. Michael constantemente le repetía a Emily la necesidad de mantener la confidencialidad absoluta. Le hacía creer que la revelación de su relación destruiría no solo su carrera, sino también su futuro. El chantaje emocional se convirtió en otra herramienta de manipulación. A la par, Russell continuaba comportándose de manera profesional en el entorno escolar. Era un profesor ejemplar, participaba activamente en reuniones pedagógicas y mostraba interés en el desarrollo académico de sus estudiantes. Nadie podría haber imaginado la tragedia que se estaba gestando detrás de la fachada de bienestar y aparente rectitud. El momento crítico en la relación entre Michael Russell y Emily Wilson llegó de forma inesperada y vertiginosa. La tensión psicológica acumulada exigía una liberación, y los acontecimientos se desarrollaron con la inevitabilidad del destino. En octubre, cuando el año escolar estaba en su apogeo, Emily se quedó embarazada. Este hecho fue un verdadero shock para ellos. Michael, consciente de todas las posibles consecuencias, tomó una decisión radical: debían abandonar la ciudad inmediatamente. El plan parecía sencillo: reunir dinero, comprar documentos falsificados y mudarse a otro estado donde nadie los conociera.
Russell usó todas sus conexiones profesionales y personales para organizar una huida lo más segura posible. Emily estuvo completamente de acuerdo con su plan. Su maximalismo juvenil y la romantización de lo que ocurría la hacían ciega a los riesgos reales. Veía en Michael no solo un amante, sino también su salvador y guía hacia una nueva vida. La acumulación de dinero se realizaba a través de diversos métodos. Russell vendía pertenencias personales, retiraba pequeñas cantidades de sus cuentas y pedía préstamos a personas poco conocidas. Cada día estaba lleno de una mezcla febril de expectativa y miedo al descubrimiento. La decisión crucial se tomó en noviembre. Planeaban desaparecer literalmente unos días después de que Emily presentara sus últimos exámenes y recibiera su diploma. Michael había hecho arreglos con un intermediario para conseguir documentos falsificados que les permitirían comenzar una nueva vida. Pero fue en ese momento cuando empezaron a ocurrir eventos que nadie podría haber previsto. El más mínimo descuido, un paso en falso, y su meticulosamente planeado escape podría desmoronarse en un instante. El punto de no retorno estaba muy cerca. El destino les preparaba una prueba que cambiaría por completo su visión del amor, el honor y los límites morales. La etapa final de su historia comenzó en una fría noche de noviembre. Michael Russell y Emily Wilson sabían que su plan de fuga estaba al borde del colapso. La tensión psicológica acumulada había alcanzado su punto crítico. La decisión fatal fue tomada de manera espontánea. Emily estaba embarazada, y Russell se daba cuenta de que su relación inevitablemente sería descubierta. Los servicios sociales, la administración escolar, los padres, todos inevitablemente se enterarían de lo que estaba ocurriendo. Esa noche se encontraron fuera de la ciudad, en una casa alquilada en las afueras. La atmósfera estaba cargada de tensión, ambos sabían que este podría ser su último encuentro. Michael estaba fuera de sí, su psique al borde del colapso. Emily era consciente de la magnitud de la catástrofe que se acercaba. Su maximalismo juvenil y la idealización de su relación cedieron paso a un cálculo frío. Comprendía que su historia terminaría con el colapso total de todos los planes y esperanzas. Los trágicos acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Entre ellos ocurrió una acalorada discusión, durante la cual Michael perdió finalmente el control. Sabía que su plan de fuga había fracasado por completo, y la única salida era una decisión radical. Más tarde, las pruebas forenses demostrarían que lo ocurrido no fue un acto premeditado, sino el resultado de un colapso emocional. Michael Russell, el profesor de historia con una reputación intachable, en un momento perdió su humanidad. Los detalles de la tragedia fueron reconstruidos por las autoridades judiciales literalmente fragmento a fragmento. Emily fue asesinada, su vida se apagó en cuestión de minutos. Después de lo sucedido, Russell intentó simular un suicidio, pero los investigadores pronto descubrieron la verdadera naturaleza de los hechos. Los motivos del crimen estaban relacionados con un complejo de miedo y desesperación. Michael Russell temía la caída total de su reputación, el aislamiento social y la persecución penal. Sus acciones fueron impulsadas por un miedo pánico y el deseo de evitar a toda costa ser descubierto. Las autoridades locales rápidamente reunieron pruebas. Cámaras de videovigilancia, testimonios de testigos, pruebas forenses, todo apuntaba a Michael Russell como el único responsable de la tragedia. La historia, que comenzó como un romance entre un profesor y una alumna, terminó en un crimen monstruoso que cambió para siempre la vida de todos los involucrados. La historia de Michael Russell y Emily Wilson se convirtió no solo en una crónica criminal, sino en un fenómeno social profundo que reveló serios problemas en el sistema educativo y en las relaciones interpersonales. La ética profesional de los educadores siempre implica límites claros en la interacción con los estudiantes. El caso de Russell demostró lo fácil que pueden ser violados estos principios profesionales básicos. Su historia no es un incidente aislado, sino un síntoma de disfunciones sociales más profundas. El perfil psicológico de Russell fue reconstruido por los expertos después del juicio. Los especialistas identificaron un complejo de deformaciones personales, narcisismo,
inmadurez emocional, incapacidad para controlar sus propios impulsos. Su estatus profesional y su posición social creaban una ilusión de impunidad. Emily Wilson representaba el ejemplo clásico de una personalidad vulnerable que cayó bajo manipulación emocional. Su maximalismo juvenil, el deseo de afirmarse y de sentirse excepcional la convirtieron en una víctima fácil del abuso psicológico. El contexto social de la historia fue altamente revelador. Una pequeña ciudad provincial, donde todos se conocen, paradójicamente creaba condiciones ideales para el desarrollo de relaciones destructivas como esta. El control social, que parecía total, en realidad resultó ser superficial. La tragedia tocó muchas vidas. Los padres de Emily vivieron una prueba monstruosa, la pérdida de su única hija. Los colegas de Russell quedaron sorprendidos por la metamorfosis de un profesor respetado en un criminal. El sistema educativo recibió una lección dolorosa sobre la necesidad de fortalecer el control psicológico y la ética profesional de los docentes. Cada uno de estos casos no solo es una tragedia personal, sino también una falla sistémica en el sistema de educación. La historia de Russell y Wilson se convirtió en un recordatorio severo de la responsabilidad de los adultos ante las generaciones jóvenes, de la fragilidad de las relaciones humanas y del poder destructivo de la manipulación emocional. El final de esta historia no es solo una sentencia judicial. Es una sentencia al sistema que permite que tragedias como esta ocurran.